Le comento que la tarde de ayer se realizó en Chichén Itzá la ceremonia de botadura de la patrulla costera construida por marinos mexicanos. Veamos. El 10º buque patrulla de la Secretaría de Marina Armada de México fue botado a alta mar. Con más de 42 metros de largo, el buque patrulla costera ARM Chichén Itzá PC-340 por primera vez tocó el río Pánuco. Fue construido desde el astillero de Marina número 1, en Tampico, Tamaulipas, donde el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezó la botadura del Chichén Itzá. Hoy somos testigos del inicio de la vida de un buque de nuestra Armada, la patrulla costera Chichén Itzá PC-340, mismo que ha dejado atrás las gradas que lo vieron nacer para tocar por primera vez las aguas del río Pánuco en su trayectoria hacia la mar. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, además de ser testigo de que este buque se uniera a la recién Guardia Costera para salvaguardar la vida humana en zonas marinas mexicanas, fue madrina de la embarcación. Me enorgullece ser la madrina de la patrulla Chichén Itzá y ser testigo del talento y capacidad de las mujeres y hombres que trabajan en este astillero de Marina número 1. A su dedicación, a su pasión y a su disciplina, debemos la construcción de esta unidad de superficie que da a México un buque de excelencia al servicio de la seguridad de nuestros mares. Esta patrulla costera inició su construcción el 21 de julio de 2016 y fue realizada con mano de obra 100% mexicana. Poco a poco vamos contribuyendo todos hasta formar el buque. Se van armando bloques, son placas que pues empiezan a soldar y van armando bloques y de ahí pues ya cuando está hecho el casco pues entra electricidad, tubería, pintura. Empezamos por una pieza chiquita y llegamos a hacer un buque juntos en equipo. Desde hoy el Chichén Itzá se encargará de realizar operaciones de vigilancia, interdicción, disuasión, búsqueda, rescate, salvamento y combate a ilícitos, para contribuir a mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. Con imágenes de Andrés Brito, Iraís Morquecho, 21 Noticias.